8 de la noche, 3 minutos. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo en esta noche de martes. Los invitamos a partir de ahora a ser parte de esta conversación y de este análisis a través de nuestras plataformas digitales. Los vamos a estar leyendo sus opiniones en nuestro canal de YouTube sobre el tema de hoy. Vamos a analizar, a conversar sobre el cuarto y el último discurso del presidente Gustavo Petro durante su mandato ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue más bien una despachada, no se guardó nada. El presidente, y en un tono muy desafiante, cuestionó duramente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que calificó de colaborar con el genocidio en Gaza, pero mantuvo también el presidente, que estuvo con guayabera blanca y un pin de la bandera de guerra a muerte, mantuvo sus temas de los que ha conversado en los 3 discursos pasados ante la Asamblea. Por supuesto, la acción climática, que siempre es parte fundamental de su discurso, pero también la lucha contra el narcotráfico. La enfocó especialmente esa parte en lo que tiene que ver con la desertificación, que cuestionó también muy duramente, y la acción de Israel contra Gaza, que por supuesto hace parte de las líneas, las banderas del presidente Gustavo Petro. Ese es nuestro tema de hoy. Para eso vamos a saludar de una vez al panel de hoy. Van a ver ustedes en pantalla a Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la casa. Gabriel, feliz noche. María Camila, muy buenas noches para usted, para el panel y por supuesto para toda la audiencia. Y está también Juan González, que conoce a fondo estos temas, es ex asesor del presidente Joe Biden para el hemisferio. Juan, un gusto, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, quiero arrancar con su percepción inicial, la de ambos, sobre este discurso del presidente Gustavo Petro, que cuando uno se mete a las redes, y lo hablábamos aquí en la sala de redacción, la primera frase que se viene a la cabeza es que sí, se despachó, entró con toda de inicio a fin. Gabriel, arranco con usted. María Camila, yo creo que el discurso de Petro tiene 2 momentos. El primer momento, que está claramente dirigido a una audiencia que es la audiencia interna colombiana, en donde sin lugar a dudas, como usted bien lo señala, se despachó frente al gobierno de los Estados Unidos y más particularmente frente al presidente Donald Trump, como consecuencia de la desertificación, y en ese primer momento criticó la política fallida de lucha contra las drogas y trató de destacar lo que Colombia ha venido adelantando en materia de lo que el presidente Gustavo Petro denomina lucha contra los narcotraficantes, no contra la droga. Y ahí sacó a relucir algunos resultados para mostrar desde la perspectiva del gobierno colombiano la incoherencia que, según él, encarna la desertificación. Ahí también aprovechó para lanzar fuertes pullas frente a los bombardeos contra barcazas y contra lanchas rápidas en el Mar Caribe, y nuevamente para señalar esos vínculos del gobierno norteamericano con el genocidio en Gaza. El segundo momento, María Camila, en cambio, me parece que es un segundo momento que guarda una cierta coherencia con lo que han sido los discursos del presidente Gustavo Petro en los últimos años en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde los temas principales giran alrededor de la política de drogas, el cambio climático y la situación en Palestina. Quizás lo que más llamó la atención y lo novedoso en este discurso fue el llamado no solo a judicializar a los responsables del genocidio en Gaza, en donde entre líneas está tanto Netanyahu como el presidente Donald Trump, sino también la idea de generar un cuerpo militar, una fuerza militar conjunta para liberar al pueblo de Gaza. Eso obviamente va a quedar en el aire, no tiene una viabilidad en el marco del derecho internacional, pero quizás ese fue el elemento distintivo respecto de los temas que ya ha abordado en idénticas condiciones y en idénticos términos en discursos pasados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tranquilo, que aquí nos podemos extender. Ahí estuvieron los 2 momentos de Gabriel. Juan, lo escucha usted con su percepción inicial. Bueno, totalmente de acuerdo con Gabriel. El discurso de Petro en la ONU fue menos sobre intereses nacionales de Colombia y más sobre presentarse él como la voz del sur global. O sea, viendo a Gaza, la política antidrogas y la agenda climática en una narrativa de injusticia global. Y en esas todo el hilo conductor, como dijo Gabriel, es un desafío al poder de los Estados Unidos y a la vez y al orden internacional que Petro califica
como hipócrita. Ahora, viendo las tres partes del discurso que también Gabriel resaltó, yo creo que él acertó mucho en la crítica de Trump, en donde se le ha dado un cheque en blanco a Benjamin Netanyahu. En este momento parece que especialmente su gobierno se ha olvidado la situación de los rehenes y están mucho más enfocados en desalojar a los palestinos de Gaza, y no se ha tenido un debate de eso en los Estados Unidos. Es una retórica audaz por parte del presidente, pero propuestas poco realistas que en realidad aíslan a Colombia diplomáticamente, con costos reales en defensa y cooperación tecnológica con Israel, que es bastante importante. Ahora, en lo de la política antidrogas, pues acerta su insistencia en la reducción de la demanda, pero también reconozcamos que ignora el dilema de la seguridad en Colombia. Si se abandona la interdicción en estos momentos, los grupos criminales se van a fortalecer, y eso profundiza la brecha con Washington justo cuando se intensifican las operaciones en el Caribe y presión de los Estados Unidos sobre México y Colombia. Y finalmente la crítica en cuanto al vínculo de la supervivencia del planeta con la necesidad de alivio de deuda, pues tiene eco en el sur global, pero la credibilidad de Colombia se limita francamente un poco por la dependencia que tiene sobre el carbón y el petróleo. Entonces, es una retórica de Petro que supera la capacidad de implementar internamente, porque no hay una mapa de ruta para independizar a Colombia de esa necesidad del petróleo. Vamos a analizar los puntos que de hecho, bueno, ya ahorita les pongo el mensaje del ministro del Interior, que está cuestionando que los medios en Colombia no abrimos con ese histórico discurso, y él traza muy bien esas tres líneas, los tres puntos que ustedes también identifican. Pero para no dejar la forma para el final y meternos ya, sumergirnos en el fondo del discurso, quiero preguntarles rápidamente por el tema de las formas, que sí, es lo menos importante, pero igual todo comunica a la hora de pararse ahí en ese escenario. Gabriel, la guayabera y el pin de guerra-muerte. A mí la guayabera no es la primera vez que la utiliza el presidente Gustavo Petro. Creo además que es un statement que está haciendo el presidente, así como los delegados de los países del Medio Oriente usan sus hábitos, y lo mismo los países africanos. Este es digamos, un hábito distintivo de Colombia, digamos, la guayabera, igual que la que usó Gabriel García Márquez cuando recibió el Premio Nobel de Paz, y el presidente Petro siempre juega fuertemente con los simbolismos. Pero quizás lo que más choca o lo que más contrasta con el escenario en donde se estaba refiriendo este discurso es el pin de la bandera de guerra-muerte, que no es la primera vez que lo utiliza el presidente Gustavo Petro, pero que sí encarna, si se quiere, una cierta contradicción. Estar hablando de paz, rechazar la violencia, rechazar el genocidio digamos, en el espacio internacional que por excelencia aboga por la paz, y llevar un pin que significa y que fue creado en un momento de independencia donde el mandato de la bandera era aniquilar a cualquier contradictor político, y concluir su discurso invitando a la conformación de una fuerza militar para que tome acciones contundentes en el caso de Palestina. Entonces yo creo que aquí hay una mezcla de simbolismo, pero también hay una contradicción interna entre esos símbolos y el discurso que dio el presidente Gustavo Petro. ¿Usted cómo lo vio, Juan? Bueno, yo nací en Cartagena, entonces nunca me voy a quejar de una guayabera, pero yo estoy de acuerdo con Gabriel que el pin, yo creo que es parte del eco que él está buscando en el sur global. Y desafortunadamente el presidente Petro es una figura polarizante, no solo en Colombia, pero también aquí en los Estados Unidos, y eso no ayuda a su causa. Y mira, Colombia está en una situación precaria, no van a tener un nuevo presidente hasta el próximo agosto, y navegar la relación con los Estados Unidos es un trabajo muy complicado. La presidenta Sheinbaum en México ha hecho un trabajo excelente porque ha buscado amistad con él a la vez que trata de oponerlo en ciertas áreas. Pero el presidente Petro, yo creo que a la salida en su último discurso dejó todo sobre la mesa. Sí, Juan, le voy a mencionar a usted que yo creo que por el cargo que tuvo en la administración de los Estados Unidos pasada nos puede dar muy bien
a entender si lo que dice el ministro Benedetti es real o no. Dice el ministro, lo van a ver los usuarios, este trino es de hace una hora: ningún noticiero abrió con la berraca e histórica intervención de cojones, mucha dignidad y la frente en alto del presidente Petro en la ONU para demostrarnos que quien sí da la lucha contra el narcotráfico somos nosotros, que la lucha contra las drogas ha fracasado, de que hay un genocidio en Gaza, que la ONU ya no sirve para nada, que sí hay una crisis climática y que los poderosos están en el preludio del fascismo. Pocos mandatarios tienen la autoridad moral para hablarle a Trump y al mundo como lo hizo hoy el presidente. #Petro líder mundial. Cuando uno está en la ONU, Juan, yo he ido solo con el expresidente Duque y el expresidente Santos, pues cuando uno va con ellos uno sí siente que uno es lo más grande, porque cuando uno entra con ellos, pues mejor dicho, Colombia es el foco, pero quizás ante el mundo o ante la Asamblea General, Colombia sí tiene esta magnitud que menciona aquí el ministro Benedetti. Recordemos que mientras hablaba el presidente el recinto estaba casi vacío. Yo creo que no. Yo creo que los que están viendo el discurso sobre Colombia son, pues, en los Estados Unidos los que manejamos tradicionalmente la política antidrogas. Ahí es donde Colombia yo creo que sí tiene una voz muy importante, y obviamente las críticas sobre la importancia de incrementar la demanda es clave. Una crítica válida de la administración Trump es que a la vez que han desplegado una fuerza naval en el Caribe, están cortando los programas de reducción de demanda. Entonces yo creo que decir que los colombianos saben la guerra contra las drogas mejor que nadie, eso yo creo que es un comentario acertado, porque los colombianos han derramado sangre en esa lucha, pero en otras áreas, de nuevo, yo creo que es el presidente Petro pintándose como un líder dentro del sur global. Y eso se tiene que entender en un contexto más largo, porque nosotros, cuando estaba yo en la administración Biden, se veía una tensión entre Brasil y Colombia para liderar, para ser una voz diplomática de Sudamérica, y esa tensión pues ha continuado. Pero Brasil, siendo el país que habla primero, pero también un país que tiene diplomáticamente, yo creo que una presencia mucho más amplia, yo creo que los comentarios de Lula resuenan mucho más. Sí, por eso, exacto, también por lo que usted menciona, siempre es Brasil el que arranca con sus intervenciones precisamente por su importancia en la región. Gabriela, entremos ahora sí en materia. Usted mencionaba la propuesta del presidente Gustavo Petro. Arranquemos por el punto de lo que él califica el genocidio en Gaza. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, también lo califica como genocida, dice que Estados Unidos es cómplice y hace esa propuesta de conformar una fuerza militar internacional que reúna armas y fuerza para defender y liberar a Palestina. ¿Cómo le parece esa propuesta? Pues lo primero que yo diría, María Camila, es que uno no puede negarle al presidente Gustavo Petro que haya sido coherente a lo largo de los últimos años en sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas en referirse al tema de Palestina. Fue el primer presidente, antes incluso de que estallara el conflicto el 7 de octubre, que lo puso sobre la mesa, y ha sido un punto reiterado no solo en sus discursos ante la Asamblea General, sino también con actos de política y decisiones de diplomacia que han llevado incluso a Colombia a ser uno de los primeros países en romper relaciones diplomáticas con Israel, tomar medidas y sanciones económicas al margen de los perjuicios que eso le hubiera podido generar a Colombia. Entonces creo que esta propuesta de Petro, la postura de Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, refleja lo que ha sido la posición de Estado en los últimos años. No sorprende el tono, no sorprende tampoco lo que dijo en su discurso. Lo segundo, que es la posibilidad de conformar una fuerza militar internacional, es una propuesta que puede ser audaz, que puede ser llamativa, que puede generar debate, como lo es también la propuesta de condonar deuda pública por bonos de carbono, pero la viabilidad política, jurídica y práctica de estas propuestas es prácticamente nula, y no creo tampoco que, dado el contexto en el cual se dan estas conversaciones, porque para nosotros es muy importante lo que es el presidente Gustavo Petro, lo estamos analizando acá, pero recordemos que todos los mandatarios usan ese tiempo y hay discursos de todos los mandatarios
de donde pues no necesariamente las propuestas del presidente Gustavo Petro, que al ministro del Interior le puede parecer un hecho histórico, van a tener una resonancia práctica y efectiva en el seno de la comunidad internacional. Así que esas propuestas pueden generar un cierto debate, pero no van a tener una trascendencia en el ámbito internacional y se van a quedar más como elementos de discusión acá internos que van a servir tanto para la oposición como para el oficialismo, tener argumentos para atacar o para alabar el discurso del presidente Gustavo Petro. Juan, misma pregunta. Quiero saber usted qué piensa sobre esa propuesta de la Fuerza Militar Internacional que dice el presidente debe primero ir más allá del Consejo de Seguridad de la ONU y de los llamados cascos azules, pues que en sí solo tienen, aunque son armados, tienen la función de defender a los civiles. Bueno, yo creo que él presentó a Gaza, y yo creo que tiene razón, como prueba de que el orden internacional está roto, porque yo creo que cualquier esfuerzo de movilizar una fuerza de paz por la ONU es algo que sería, imagino, bloqueado por los Estados Unidos o otros países en el Consejo de Seguridad Nacional. Ese es yo creo que un reto bastante enorme. En este momento los Estados Unidos, Israel y una incrementalmente se ve más y más aislado en la situación donde yo creo que los esfuerzos para terminar con Hamas y justificar las acciones de Israel con ese fin, yo creo que ya se han exhaustado y ahora se está viendo que ha sido calificado por varios diferentes grupos como un genocidio. Ahora una Fuerza Armada de Paz es una buena idea, pero desafortunadamente, y esto yo lo he visto por experiencia, lo intentamos con Haití, las Naciones Unidas hoy en día se está saliendo del negocio o de la función de desplegar fuerzas de paz. Es algo que ellos ven el modelo, que es algo que no ha tenido éxito en el pasado, pero Gaza sí presenta un reto para la comunidad internacional para ver cómo uno moviliza o trata de llegar a una solución constructiva a esto. Entonces yo creo que fue una propuesta audaz, pero un poco realista, visto la falta de funcionamiento y la disfunción de las Naciones Unidas hoy en día. Sí, y en ese punto, para ya pasar al otro de la lucha contra el narcotráfico, Gabriel, el tono, el hablar en esos términos de genocidio, el calificar al líder más poderoso del mundo como cómplice de esos asesinatos y avalarlos. ¿Cómo cae esto, Gabriel, ya en un escenario en el que, pues, si primero vimos a Trump también, el primero muy despachado, y después se sube Petro y ya la Asamblea General de la ONU se convierte en ese escenario en el que los mandatarios, con este mismo tinte a la hora de hablar, pues se despachan de esa manera, Gabriel? Pues el tono del presidente Gustavo Petro en estos 4 años en la Asamblea General ha sido un tono fuerte, es el tono que lo caracteriza. De hecho, no estoy seguro que hoy hubiera leído ningún discurso y eso es algo ya de por sí atípico en un escenario como estos. Pues yo creo que hay dos formas de entender o de responder su pregunta. La primera es qué efectos políticos y diplomáticos pueda tener el discurso del presidente Gustavo Petro en una ya maltrecha relación con los Estados Unidos. Es decir, si a partir de aquí, después de la desertificación, lo que vamos a ver es que a partir de este discurso y de esta posición que ha asumido el presidente Gustavo Petro puede haber unas resonancias también en las relaciones diplomáticas. Lo segundo es que si bien se esperaría en un foro como las Naciones Unidas y la Asamblea General el tono fuera más pausado, más medido, más controlado, pues yo creo que el presidente Gustavo Petro, para bien o para mal, y podemos o no estar de acuerdo, está recogiendo un sentir popular, un sentir que se nota en las plazas de diferentes ciudades del mundo y además que si nos atenemos a lo estrictamente jurídico, por así decirlo, la misma Corte Internacional de Justicia, la misma Corte Penal Internacional han calificado lo ocurrido en Gaza como un genocidio. Así que puede que sea un tono salido de la normalidad en esta clase de eventos, pero no creo que sea un tono sorprendente por parte del presidente Gustavo Petro, que siempre lo ha mantenido, y creo más bien, María Camila, le repito, que habrá que ver de qué manera esto pueda repercutir
en las relaciones binacionales con Estados Unidos. Tenemos ya las 8:23 minutos, nos toca avanzar. Juan, quiero preguntarle por el tema de la desertificación. El presidente allí también se despachó, cuestionó a Trump, pero también habló puntualmente de los bombardeos a estas lanchas en el Mar Caribe, donde asegura incluso se han asesinado jóvenes colombianos. Dice que se asesinaron más de 15 jóvenes inocentes y hay incluso demanda que sean llevados a la justicia los responsables de estos bombardeos. Ese punto del narcotráfico donde también el presidente dice que ha cambiado la retrógrada guerra contra las drogas por una política antinarcotráfico. ¿Será que esa sí es la percepción que tiene la comunidad internacional? Bueno, en primer lugar, la desertificación yo creo que fue, tengo que decirlo, meritada bajo el estatuto que se califica, pero hay que reconocer que el incremento en el cultivo de coca en Colombia comenzó desde el acuerdo de paz, ¿no? Dado que se fue tratado como el narcotráfico como un acto político, la orden de la Corte. En el 2012, 48 hectáreas fueron cultivadas de coca, ahora estamos a más de 250,000 en Colombia. Pero sí, yo creo que la decisión por parte de la administración Trump, desafortunadamente la retórica que se hizo fue dirigida a Petro, tuvo como aires políticos en la decisión. Claro. Pero en cuanto al despliegue militar, en los Estados Unidos se han juntado la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el narcotráfico. Y la realidad es que hoy en día Venezuela se ha convertido nuevamente en un escenario político en Washington, pero no por algún cambio fundamental aquí, sino que estamos viendo que Venezuela está siendo utilizada una vez más como una herramienta de política doméstica estadounidense. Este despliegue naval y el uso unilateral de la fuerza no es algo que va a combatir de forma concreta el narcotráfico, especialmente porque 75% del tráfico de drogas que va a los Estados Unidos va por el Pacífico. Y entonces yo creo que es más que nada algo que es enfocado en tratar de promover un cambio político dentro de Venezuela. Pero hoy en día en los Estados Unidos el debate que se está llevando a cabo es sobre la legalidad de actos unilaterales, porque normalmente hay unas reglas de encuentro, ¿no? Se avisa que la guardacostas que quieren parar el barco. Si no para el barco, le disparan al motor y después detienen a los que están a la tripulación y toman todo el equipaje que tienen adentro, y eso lo usan para formar casos de investigación a las cabecillas de los carteles. En este lugar están disparando primero y preguntando después, y eso desafortunadamente abre las puertas a la tragedia. Entonces hoy en día el narcotráfico se está viendo, la guerra contra el narcotráfico está viendo militarizada por parte de la administración Trump, y eso es algo que peligra, ¿no? Porque último punto es, bajo las autoridades que está usando el presidente Trump, él puede matar a personas sospechadas por estar involucradas en narcotráfico, incluso en tierra americana, e incluso americanos si están en el exterior, pero vamos a tener que tomar la palabra de la administración porque no se va a poder hacer ninguna investigación. Exacto, sí, el tema de Venezuela, del cartel de los soles, siempre está aquí también en medio de lo que tiene que ver con ese punto fundamental de lucha contra el narcotráfico, ¿no, Gabriel? Sí, yo creo que Juan da en un punto central que muy pocas veces se habla aquí en Colombia, y es el interés político que hay detrás de la decisión de la administración Trump con los bombardeos a las lanchas en Venezuela. Juan lo sabe mejor que nadie. Vienen el próximo año elecciones de midterm en los Estados Unidos, y esto contribuye, digamos, a fortalecer esa imagen de mano dura del presidente Donald Trump, pero para efectos prácticos, la cocaína que sale por el Mar Caribe es una mínima parte de la droga que ingresa a los Estados Unidos. Es decir, que para efectos prácticos de la lucha contra las drogas, esa no es la medida quizás más efectiva para lograr su propósito. Entonces, y yo sí creo que desafía el derecho internacional que se tomen medidas
ofensivas de esta naturaleza porque viola tratados de derechos humanos, viola tratados a nivel internacional frente al uso de la fuerza. Pero lo que a mí me preocupa, María Camila, y con esto quiero decir, no creo que la decisión del gobierno de Donald Trump sea efectiva, creo que está mediado por intereses políticos y creo que es contraria al derecho internacional. Pero lo que me preocupa, digamos, en el tono del discurso del presidente Petro es que si bien puede tener razón en los principios, en la fundamentación, da la impresión o la sensación o deja ese tufillo de que se está desalinderando con el Tren de Aragua, con Venezuela, con los carteles. Y creo que la utilización del tono y de las palabras para defender una postura que en principio podría ser adecuada deja mal parada a la administración colombiana frente a lo que debería ser una propuesta conjunta, una tarea conjunta de luchar contra el narcotráfico. Entonces creo que aquí quedan mal parados tanto el presidente Trump como también el presidente Gustavo Petro. Pues Juan, Gabriel, se nos acabó el tiempo, lamentablemente nos faltó el tema del medio ambiente, pero bueno, lo alcanzamos a tocar ahí por encima, pero lo abordamos. Les agradezco por estos minutos y nos seguimos viendo porque seguramente este discurso del presidente Gustavo Petro que va a terminar de desarrollar en su viaje y en el tiempo que le queda va a haber mucho más de qué hablar. Juan, gracias. Gabriel, gracias. Feliz noche, Juan y María Camila. Feliz noche para los dos y también para ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Gracias por sus comentarios. Somos Sala de Prensa. Nos vemos mañana en una próxima emisión.